Para poder entender de verdad un sistema, ya sea una aplicación o la economía global, hay que hablar su idioma. Y es un idioma que no se basa en palabras, sino en números, en mediciones y, lo más importante de todo, en el contexto. Vamos a ver cómo descifrarlo. Imagina que nos ponen esto delante. ¿Qué significa? 1200. ¿Es mucho o es poco? ¿Y un 3% de errores es algo normal o es para echarse a temblar? La verdad es que así, a secas, sin contexto, estos datos son solo ruido, no nos dicen absolutamente nada. Por eso mismo, antes de lanzarnos a interpretar la historia que nos cuenta un sistema, primero hay que aprenderse la gramática con la que está escrita. Y todo, absolutamente todo, empieza por el concepto más básico que existe. La magnitud, a ver, para que nos entendamos, es simplemente el qué. ¿Qué estamos midiendo? No es el número en sí, ojo, sino la propiedad que se puede medir. Es, digamos, el primer ladrillo de todo este tinglado. Y claro, en el mundo de los sistemas de información, las magnitudes son el pan nuestro de cada día. Estamos todo el rato hablando de tiempo de respuesta, de la cantidad de datos que se mueven, del número de usuarios que hay conectados. Todas estas cosas son características que podemos, y de hecho debemos, medir. Y aquí, ojo, llega el punto clave. Si la magnitud era el qué, la unidad es el en qué. Es lo que le da la escala, el significado real a un número. Porque, a ver, 100 por sí solo no dice nada. Pero 100 por milisegundos o 100 por gigabytes, amigo, eso ya lo cambia todo. Esta frase hay que grabársela a fuego. Es una regla de oro. Un número suelto, sin su unidad, es un error. Da igual que sea en un examen o en un informe profesional. Sin la unidad, simplemente no tiene sentido. Precisamente por eso existen los sistemas de unidades, como el famoso sistema internacional. ¿Para qué? Pues para que cuando alguien en Japón hable de segundos, esté hablando exactamente de lo mismo que alguien en España. Nos permiten tener un idioma común para los datos, unificando criterios y evitando confusiones que pueden ser catastróficas. Vale, ya tenemos las mediciones con sus unidades. ¿Y ahora qué? Pues ahora necesitamos herramientas para poder compararlas, para ponerlas en contexto. Porque no basta solo con medir, hay que saber relacionar esas medidas. Un ejemplo clarísimo es la conversión de unidades. A ver, la cantidad de tiempo, la magnitud, es exactamente la misma. Lo que cambia es cómo la expresamos. Y dominar esto es fundamental para no meter la pata con las escalas cuando comparamos datos que vienen de fuentes distintas. Y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante. Entran en juego las razones. Esto es una herramienta potentísima porque nos permite crear indicadores nuevos simplemente relacionando magnitudes. Pensemos en los kilómetros por hora. No es solo un número, es una razón que nos da el concepto de velocidad y nos permite entender el rendimiento de un sistema. Fijaos en esto. Lo potente de una visualización así es que nos da una idea al instante. El porcentaje, que al final es un tipo de razón, es algo que todo el mundo entiende de forma superintuitiva. Ver ese 82% nos dice mucho más y mucho más rápido que si nos dijeran 4,1 GB usados de un total de 5. Y esto, ojo, es muy importante. Un porcentaje no es una magnitud nueva que se mida directamente, como el tiempo o la masa. Es una herramienta de expresión, una forma de estandarizar una comparación para que se entienda a la primera. Bueno, pues con todo esto en la mochila, ya podemos dar el siguiente paso. Empezar a construir modelos. Es decir, usar todos estos datos para crear una representación simplificada de la realidad, que nos permita analizarla y entenderla. Y para eso, claro, entran en juego las variables. Una variable no es más que una magnitud que no está quieta, que cambia. Y son precisamente esos cambios los que nos interesan, porque nos chivan cómo se comporta el sistema cuando las condiciones varían. Y esta idea es fundamental. Un gráfico o una tabla no son un adorno para que el informe quede bonito, no, son herramientas de análisis, son la forma que tenemos de ver patrones, tendencias y anomalías que en una lista infinita de números sería imposible detectar. Son básicamente una herramienta para pensar. Es que un buen gráfico transforma el caos de los datos en bruto en pura claridad. Nos permite ver cómo evoluciona una variable, comparar rendimientos y, lo más importante, detectar problemas a simple vista para luego comunicar nuestros hallazgos de forma eficaz. Y todo esto nos lleva a la parte final y, sin duda, la más crucial de todo este proceso. Porque seamos sinceros, tener un montón de datos y análisis no sirve absolutamente de nada si no sabemos qué hacer con ellos. Todo empieza por esta pregunta. Suena súper obvio, pero es muy fácil perderse en los datos. Hay que tener una claridad total sobre qué magnitud se está observando y qué representa de verdad en el sistema. El segundo paso es un chequeo de sentido común, una prueba de realidad. ¿Este número que tengo delante es coherente? ¿Encaja con lo que uno esperaría del mundo real?
Si un cálculo dice que un archivo se ha transferido en menos 5 segundos, pues algo va muy mal. Hay que pararse a pensar. Y esta es la pregunta del millón, la que conecta el análisis con la acción. Si un pico de latencia no me lleva a decidir si hay que asignar más recursos o investigar un error, entonces, ¿para qué narices he recogido esos datos? Esta frase es el resumen perfecto. Acumular datos por el simple hecho de acumularlos es un desperdicio de tiempo y de recursos. El valor de verdad no está en la medición, sino en la interpretación inteligente que nos lleva a tomar una decisión con fundamento. En definitiva, todo lo que hemos estado viendo no son solo conceptos de matemáticas o física, son el andamiaje mental que nos permite tender un puente entre los números y la realidad, para poder analizar sistemas complejos de una forma estructurada. ¿Y por qué es tan sumamente importante dominar esto? Porque estas ideas son las que conectan las matemáticas abstractas con los problemas del mundo real. Son herramientas universales que nos entrenan la mente para pensar como un verdadero analista. No son un tema de relleno, son el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Así que la próxima vez que nos encontremos delante de un panel lleno de números, la pregunta no es solo qué dicen los datos. La pregunta de verdad, la que lo inicia todo, es esta. Vale, y ahora, ¿cuál es el siguiente movimiento?